Saludamos a Juan Enrique Cañanos, director para España de Admiral Markets. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, importante la subida que hemos visto hoy en Wall Street, con ese Nasdaq a la cabeza. Ahora mismo sube un poquito menos, pero sigue ampliamente por encima del 1%. ¿Qué pensamos de este rebote? Un poco lo que hablamos también la semana pasada y semanas anteriores. Ya decíamos que no creíamos, y no sigo sin pensar que esto sea algo puntual. Se habla mucho, ¿no?, dentro de la parte técnica, de un rebote técnico para de nuevo volver a seguir cayendo. Ya decíamos que había argumentos para pensar que los mercados de renta variable pudieran tener peso en esta subida de corto plazo, desligada y desconectada totalmente a esa posible subida de medio o largo plazo, que no creo que nos encontremos en un escenario tal como para hablar de subidas o hablar de tendencia alcista en el medio y largo plazo, pero sí que en el corto plazo hemos ido conociendo esas referencias macroeconómicas relativas al consumo, a la parte industrial, a la parte manufacturera, a la confianza por parte del inversor y del consumidor, y esto lógicamente lo que hace es generar interés por parte de los mercados de renta variable, sobre todo para ese corto plazo. Yo creo que mientras que las referencias sigan teniendo un sesgo positivo, aunque no sea una locura esa positividad, pero yo creo que mientras sigamos yendo en línea con las expectativas del consenso de analistas, yo creo que el mercado podrá seguir expandiéndose, podrá seguir dando un poco de rango, ¿no?, ampliando ese rango en las subidas, y esto lógicamente sería algo muy positivo para el corto plazo, y repito, y como he dicho antes, para nada conectado con la situación a medio plazo, que sigue siendo muy difícil. Juan Enrique, hoy ponemos la mirada en las empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, con la mirada puesta sobre todo en Didi, con unos títulos que se disparan después de conocer que los reguladores chinos, que estaban investigando a la compañía en materia de ciberseguridad después de su salida a bolsa en Wall Street, podrían concluir ya pronto, a lo largo de esta semana, esas investigaciones. Ante el calor de esta noticia vemos cómo Didi sube, pero por supuesto también otras chinas cotizadas en Estados Unidos, como es el caso de Pinduoduo, que está subiendo más de un 10,5%. Los títulos de Alibaba o de JD.com también están subiendo algo más de un 7%. Es difícil discernir cuáles son los planes del gobierno chino respecto a las compañías locales que cotizan en el extranjero. En el corto plazo, hoy tenemos una buena noticia y por tanto estos repuntes, pero ¿cómo estás viendo tú pues a estas tecnológicas chinas en concreto que tienen ese desempeño en el parque neoyorquino? Yo creo que bien. Es verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo en que el gobierno chino es impredecible totalmente. Hemos visto cómo, tras ese confinamiento, obviamente es algo que vuelve de nuevo a dar alas también, ¿no?, a la posibilidad de generar negocio desde el punto de vista internacional, algo que le sigue favoreciendo mucho y le sigue viniendo muy bien a cierta economía, a cierta parte, ¿no?, de la economía china, y lógicamente esas empresas que cotizan en el mercado exterior. Pero también es verdad que el gobierno chino en muchas ocasiones ha hecho referencia a que que iban un poco a capar, ¿no?, las posibilidades de crecimiento de las empresas que coticen fuera, porque lo que quieren es como centralizarlo todo y dejarlo todo en la parte nacional, ¿no? Lo que venía a comentar el gobierno chino, de que seguimos queriendo ver un crecimiento local y un crecimiento nacional, y no la expansión internacional y que otros países se beneficien de nuestra producción, ¿no? Es lo que venía a decir el gobierno chino recientemente. Y esto pues es algo que lógicamente daña, ¿no?, a las empresas cotizadas, al menos en mercados externos. Pero yo creo que en el corto plazo esto seguirá siendo algo positivo, seguirá generando buenos números para las próximas semanas e incluso meses. Y esto en definitiva es algo bueno para estas cotizadas que siguen viendo cómo en esos resultados empresariales siguen teniendo un sesgo favorable, siguen teniendo buenos números y siguen reflejando unas buenas actas en cuanto a los números presentados. Y mientras esto siga así, obviamente a unirse, a seguir en el carro. Y yo creo que el hecho de que no haya bloqueo al tema de la exportación de chips, el hecho de que no haya confinamiento, no haya indicios de nuevo confinamiento, y que esto pueda dar de nuevo apertura total a esa expansión de economía y de consumo, pues es algo que lógicamente a este tipo de empresas, al país en general le viene bien, pero a este tipo de empresas cotizadas en el extranjero le viene especialmente bien por, lógicamente, todas sus líneas de negocio abiertas. En esta jornada, Juan, también estamos viendo esa cotización de las acciones de Amazon 20 veces más baratas tras su split. ¿Qué futuro le auguramos a estas acciones? Ahora bastante más baratas, más asequibles, podríamos decir también, para cierto tipo de inversor.
Bueno, barata no es la palabra, quiero decir, al final el precio es igual, lo único que el precio de cotización es menor, no porque sea barata, sino porque al final el valor nominal que tenemos sigue siendo el mismo, referido a ese split o un contra split, no es que el precio como tal esté más barato, lo que sí que es más accesible bueno, quizás a un inversor que lógicamente quizá no tenga esa cantidad, y esto es algo que lógicamente por un lado viene bien y por otro mal. Por el lado que viene bien es, como decíamos, este inversor que puede ver lógicamente beneficiada en la posibilidad de poder acceder, ¿no?, a este tipo de activos debido a que anteriormente no podían por el precio de cotización de las acciones. Mucha gente a lo mejor pues que tiene, no sé, me lo invento, 3.000 euros en la cuenta y quiere invertir en ellas y obviamente pues no considera la posibilidad de hacerlo en este tipo de acciones por su alta cotización, pero el hecho de que el precio caiga, que el precio disminuya, no porque esté barato y no porque el precio del valor de la acción haya caído, hace que sea mucho más accesible para este tipo de clientes. En el lado negativo es porque pierde un poco esa exclusividad. Esto se estudia mucho en la parte de macroeconomía, empresas que cotizan a un precio muy alto. Dentro de la parte de exclusividad, pues el hecho de que hagan este split puede perder cierto valor, ¿no?, para este tipo de inversores, para este tipo de clientes, por el hecho de que la compañía ahora, por el precio al que cotice, tenga más acceso a inversores más pequeños, entre comillas, hace que lógicamente pierda parte de su free float, lo que es el capital libre, el capital flotante, y esto obviamente a inversores grandes, inversores mayoristas que puede que no les haga especial gracia, ¿no? Puede que no les venga bien y que estimen la posibilidad de no volver a invertir en este tipo de activos por el precio de cotización. Dudo mucho que esto vaya a afectar a la entidad, al menos en una medida muy grande, y esto pues es algo que vendrá muy bien a la compañía, sobre todo también por la expansión de marca, como digo, en cuanto a toda esa cartera, a todo ese paquete, ¿no?, de inversores a los que ahora sí que tiene acceso y que lógicamente van a poder tener un interés muy elevado y muy grande en invertir en este tipo de acciones, que obviamente por valoración sigue estando igual que antes de hacer este movimiento. Con permiso de otras referencias, esta semana gran parte de las miradas van a estar puestas en el jueves en el Banco Central Europeo y sobre todo en cómo podría concluir su programa de compra de bonos sin que la deuda periférica se quede a la intemperie. Ahora mismo tenemos las primas de riesgo, sobre todo si miramos a la italiana o la española, en máximos desde mayo de 2020, es decir, cuando estábamos viviendo ya el periodo final del confinamiento, pero uno de los momentos más agudos de la crisis sanitaria, del inicio de esa crisis. Vamos a ver cuál será el plan que anunciará el Banco Central Europeo, o que podría anunciar o que podría ir desgranando poco a poco en las próximas comparecencias, junio y julio. Ahora mismo las miradas están puestas sobre todo en estas dos próximas reuniones. ¿Cómo crees que el Banco Central Europeo podría actuar o qué mensaje podría trasladar para evitar esas tensiones en el mercado de deuda? Pues mira, se podrían hacer tantas cosas y no se está haciendo casi nada, que la verdad que a poco que hagan ya me sorprendería para bien, ¿no? Llevamos mucho tiempo demandando, en este caso al Banco Central Europeo, medidas adicionales a una posible modificación en base a política monetaria, que es lo que digo, ¿no? Esa inacción por parte del Banco Central Europeo hace que ahora mismo nos encontremos en una situación en la que cualquier cosa será como algo positivo, ¿no? Es decir, han hecho algo, vamos a ver qué tal puede funcionar esto. Yo creo que hay muchas alternativas, hay muchas posibilidades de generar medidas adicionales de estímulo fiscal, gran parte de ellas, de creación de empleo, ayudas al consumo, ayudas a las empresas, ayuda a la creación de empleo. En fin, hay muchas medidas que el Banco Central Europeo puede impulsar, sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Prima de riesgo máximos, deuda, cifras enormemente elevadas, mucho más superiores, en este caso, que el PIB del propio país, en el caso de España y de muchos otros por encima del 100%, una situación de desempleo crítica, una situación de descontrol, sobre todo del precio y del IPC, crítica también, y esto es algo que obviamente todo se presta a que el Banco Central Europeo tome medidas adicionales, que hasta el momento no está ocurriendo. Por eso es algo que se espera con gran entusiasmo, que se espera con gran interés, pero sobre todo con gran necesidad. Yo creo que nos encontramos ante una situación crítica, una situación muy complicada, como decíamos, para el medio y para el largo plazo, y sigo diciendo que mientras que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal no tomen medidas adicionales,
la tendencia y la perspectiva para el medio y para el largo plazo en la economía, tanto europea como americana, seguirá siendo crítica y seguirá siendo claramente bajista. Sí hay medidas adicionales que puedan tener un impacto, en el momento que las haya, las valoraremos, veremos cuál puede ser el impacto y, sobre todo, veremos cómo sacarle el mayor rendimiento posible. Por el momento, en el corto plazo, la tendencia sigue siendo alcista. Vamos con ella, nos unimos a esa perspectiva y a ese posible impulso de corto plazo. Y, como digo, a esperar a ver nuevos movimientos. Sí que es verdad que el Banco Central Europeo tiene mucho margen de mejora. Yo creo que deberían de empezar a actuar ya. Es verdad que ya vamos tarde, pero bueno, cuanto más vale tarde que nunca. Y en una situación en la que nos encontramos, obviamente se espera mucho más, ¿no?, de un Banco Central Europeo muy cobarde en cuanto a la toma de medidas, muy preocupado por una inflación en el pasado y que ahora es lo que nos está perjudicando y que siguen sin tomar medidas, lo cual sorprende más todavía. Y el hecho de que no actúen es lo que preocupa, ¿no? Porque parece como que no hay nadie dentro del equipo económico del Banco Central Europeo que sea capaz de proponer medidas que puedan tener un calado especialmente positivo y, sobre todo, un impacto favorable tanto en el medio como en el largo plazo, lo cual, como digo, es bastante preocupante y bastante triste, ¿no?, también. Pero a la espera, ¿no?, de ver esas medidas, muy pendientes de esa reunión del jueves, aunque si tiene el mismo sesgo que las anteriores, será de nuevo una decepción tremenda, pero habrá que esperar a ver cuándo es el día que se le enciende la bombilla y se le ilumina al Banco Central Europeo el poder tomar medidas y que, lógicamente, la economía europea pueda, lógicamente, reflotar de nuevo, pueda salir de la situación en la que se encuentra, que, como digo, es bastante preocupante. Juan, la mirada puesta también sobre el petróleo este lunes, varias noticias en ese sentido. Por un lado, Arabia Saudí, que dice que sube los precios de su petróleo. Por otro lado, esa información sobre que se podría acceder, o Estados Unidos incluso podría saltarse las sanciones para tener más petróleo iraní. Y también esa noticia sobre algunas sanciones, restricciones levantadas sobre Venezuela y la posibilidad de que, bueno, pues compañías europeas como Eni y como Repsol pudieran traer petróleo venezolano a Europa. ¿Alguna de estas noticias podría afectar sobre los precios? ¿Cómo lo ves? Claro, obviamente es algo que todo lo que sea que podamos tener mayor cantidad, lógicamente debería tener un impacto negativo en cuanto al precio de cotización del petróleo, pero, lógicamente, un impacto positivo en otras muchas cosas, ¿no? Podríamos hablar de la parte ética, podríamos hablar de cómo... Quiero decir, en el sentido en el que es preocupante, Venezuela preocupa, Irán preocupa, hay cosas negativas, pero hasta que nos interesa, ¿no? En el momento que nos interese, pues, lógicamente, bueno, tampoco era para tanto, ¿no?, ¿verdad? Que nos encontramos en una situación en la que, yo qué sé, pues ya hay comunicación, antes no la había, estamos en conversaciones que antes no. Entonces, esto, pues bueno, nos abre un poco las puertas a poder negociar de nuevo, a poder hacer cosas con Venezuela, a poder hacer cosas con Irán, y es como que nos están engañando, yo creo, ¿no? Pero vaya, que obviamente el impacto final es positivo, por lo que digo, porque todo lo que sea el tener más petróleo en circulación o más petróleo en posibilidad de comercialización hace que el precio en general se abarate. Por lo tanto, si estas medidas, estas noticias, dejan de ser rumores y pasan a ser, en este caso, noticias reales y confirmadas, lógicamente el precio del petróleo podría sufrir caídas en el corto plazo, y esto, lógicamente, lo tendríamos que tomar en consideración a la hora de tener nuestras posiciones. Para compañías como Eni o como Repsol serían noticias sumamente positivas, y esto es algo que, obviamente, nos podría venir bien para decantarnos también, para diversificar nuestras carteras en este tipo de compañías. Bueno, pues lo tenemos en cuenta. Juan, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Que pases buen día y buena semana. Igualmente, gracias a vosotros, un placer.